habían sido transferidos al santuario por el sacerdote mientras rociaba la sangre ante el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Todos los pecados del pueblo que habían sido confesados habían sido transferidos al santuario. En un año deben haber habido muchos pecados confesados. Ahora había que lidiar con esos pecados. ¿Recuerdan que se echaron suertes sobre los dos machos cabríos? ¿Qué sucedía con el segundo macho cabrío? Recuerden que el primero, el del Señor, era que representaba el sacrificio de Cristo, ya había sido degollado. Ahora vean lo que pasa con el otro. Voy a leer el texto. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Nunca mataban este macho cabrío. El macho cabrío vivo solo entra en el cuadro cuando ha terminado la obra del santuario. Esto demuestra que Satanás es finalmente el responsable por el pecado, el dolor y la muerte. Este borramiento del registro de pecado es la parte final del servicio del año. Ahora, de esta manera se ve claramente que Satanás es el responsable por el pecado. Noten que el macho cabrío de Satanás nunca es degollado. Solamente Jesús es el que lleva nuestros pecados. El propósito de esta parte del servicio era demostrar a todos que Satanás finalmente es responsable por el pecado, mas no que él nos salva del pecado. Para que Cristo pueda quitar el pecado del santuario, se necesita una obra de juicio. Es por eso que este servicio en el antiguo Israel era conocido como el día del juicio. Era el día más solemne en la historia de Israel, porque los israelitas sabían que sus pecados eran quitados del santuario. Únicamente Jesús puede quitar nuestros pecados y gracias a Dios lo hará si se lo pedimos. Él pagó la deuda completa en la cruz. Nunca tendremos que añadir nada más. Pero el propósito del juicio es mostrar que finalmente Satanás es el responsable por el pecado y no Dios. Esa es la función del macho cabrío vivo, al llevar la responsabilidad final del pecado. Así que en el santuario y sus servicios simbolizaban tres fases en el ministerio de Jesús. Primero, su obra de sacrificio enteramente completada en la cruz del Calvario. Segundo, su obra de intercesión comenzó cuando ascendió al cielo. Y tercero, su obra de juicio final al quitar el pecado. Esto es simbolizado por la obra. Así que la obra de purificación del santuario se refiere a la obra final de juicio de Cristo en el santuario celestial. Ustedes recordarán que en nuestro estudio de Daniel 8 y de los 2300 días proféticos o años, Daniel dijo que el santuario celestial sería purificado al final de los 2300 años. O, según establecimos en nuestra última presentación en 1844. Así que en 1844 Cristo comenzó la fase final de su ministerio según es simbolizada por el lugar santísimo, es a saber, el juicio. Ahora, cuando usted lo examina, el juicio debe ocurrir antes que Jesús venga por tres razones. La primera, cuando Jesús viene, trae su galardón con él para dar a cada persona según lo merezca. De acuerdo a Apocalipsis 22:11, miren lo que dice. El que es injusto sea injusto todavía, y el sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. He aquí yo vengo presto,
y mi galardón para recompensar a cada uno según fuere su obra. Si Cristo va a traer su recompensa consigo, eso quiere decir que antes de que Él venga, ya se ha hecho la decisión de quién merece qué clase de recompensa. Jesús también dijo que cuando Él venga, Él divide a las ovejas de los cabritos. Amigos, sería raro que se realizara una obra de juicio después que la gente ya está en el cielo. Así que es tanto bíblico como lógico que el juicio se realice antes del regreso de Jesús. Segundo, en el día del servicio de expiación en el antiguo santuario judío, si alguien recordaba un pecado que no había sido confesado, todavía podía traer ese pecado al santuario en el día de la expiación mediante su cordero y sería llevado al santuario y quitado de allí ese mismo día. Esto nos indica a nosotros que hoy la gracia y el perdón están disponibles para el pecador mientras la fase final del ministerio de Cristo todavía está realizándose. Y tercero, al final del día de expiación, el macho cabrío vivo era enviado al desierto. Más tarde, cuando estudiemos el capítulo 20 de Apocalipsis, descubriremos que Satanás estará en el desierto por 1000 años después de la segunda venida de Cristo. El juicio preadvenimiento ya ha terminado en el momento cuando Satanás es enviado al desierto. Desde 1844, Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha estado conduciendo la fase final de su ministerio según lo enseña el santuario judío, su obra de juicio final. Mientras Cristo conduce el juicio, todavía intercede por nosotros. Continúa la obra en el lugar santo, aun cuando continúa el juicio final. Yo estoy agradecido que hoy, en el cielo, nuestro sumo sacerdote no solamente es nuestro juez, sino también nuestro abogado, nuestro intercesor. Él pelea a nuestro lado, Él pelea por nuestro caso. Alabado sea el Señor por eso. Tomemos un momento ahora para resumir lo que hemos dicho acerca del santuario. Vamos a mostrar un video que va a explicar muy bien esto. Repasemos nuevamente los puntos principales de esta lección. La profecía de Daniel de 2300 días terminó con un evento que se describe como la purificación del santuario. Para comprender ese evento, necesitamos comprender qué era el santuario. El santuario fue encargado por Dios en el monte Sinaí. Dios deseaba que lo construyeran para morar con su pueblo. Este santuario tenía un atrio exterior donde se encontraba el altar del sacrificio. Aquí el sacerdote asperjaba la sangre de los animales que eran sacrificados como holocausto por los pecados de la gente. Dentro del santuario había dos apartamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo contenía el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de 7 candeleros. En el lugar santísimo se encontraba el arca del testamento y la presencia de Dios, y exceptuando el día de expiación, nadie podía entrar allí. Una vez al año, sin embargo, en el día de expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para asperjar sangre en el propiciatorio. Esto se hacía para remover los pecados de la gente acumulados durante el año y se conocía como la purificación del santuario. Pero la importancia del Antiguo Testamento para nosotros hoy en día es que este santuario era un modelo del santuario celestial, que es esencial en la actividad redentora de Jesucristo. Cuando Cristo murió en el Calvario, Él fue nuestro sacrificio.
Así como los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que ser perfectos, también Cristo fue el don perfecto ofrecido a Dios. Sin embargo, había una gran diferencia importante.